y agradecer a la Comisión de Trabajo de Asuntos Exteriores, que está coordinada por Santiago Giordana y todo el equipo, que lograron que podamos unirnos más allá del COVID y de las fronteras. Y bueno, invitarlos a todos a que sepan que SAEC está presente para todos, que pueden ser parte de nuestra sociedad, que podemos trabajar en conjunto. Nuestra misión, la realidad es que está centrada principalmente en la educación, en la capacitación continua, y estas interacciones como la que vamos a tener hoy son riquísimas y muy valiosas para nosotros, y que esperamos que sea la primera de muchas. Así que bueno, gracias por estar con nosotros, y Santi, te dejo comandar la reunión. Bueno, muchas gracias, Alicia, buenas tardes a todos. Como bien dijo Alicia, yo junto con 5 colegas de acá de Argentina formamos parte de la Comisión de Asuntos Externos, que tiene como objetivo principal generar vínculos con embriólogos del exterior, principalmente con gente de Latinoamérica, con la idea de intercambiar conocimientos, y bueno, creemos que este intercambio nos va a hacer crecer a todos, vamos a ser mejores embriólogos, y bueno, por eso iniciamos esta serie de webinars. En el primero que se nos ocurrió hacer, con mesa redonda, en estilo mesa redonda, es hablar de los embriones congelados excedentes que quedan en las clínicas, que sabemos que por lo menos en Argentina es un problema para todos. Acá el Código Civil es bastante restrictivo, solo podemos utilizar los embriones con fines reproductivos, es decir, para que se transfieran las mismas parejas, o para donarlos a las clínicas para incluirlos en programas de embriodonación. No está permitida la destrucción de embriones ni la utilización de embriones para investigación clínica, salvo que en algunos casos interfiere un juez, pero no es algo que podamos hacer de rutina. Entonces, bueno, en este caso, como bien dijo Alicia, invitamos a 3 colegas de Perú, de Panamá y de Uruguay para que nos cuenten cómo es la situación en sus países y cómo llevan a cabo la gestión de esta especie de problema. En primer lugar, agradecerles a los 3 por tomarse el tiempo de preparar sus charlas para nosotros, y a toda la gente que está presente escuchando. Les cuento que luego de las 3 charlas que van a dar, se va a abrir un tiempo de debate, de preguntas y de comentarios para que todos puedan opinar. En primer lugar, lo voy a presentar a Lionel Acosta, de Perú. Él es director del laboratorio de Gestar in vitro, que está certificado por la red LARA. Es embriólogo y andrólogo, es director del laboratorio de citogenética de GENOR, director de investigación en Biogenetic Lab, máster de tecnología en reproducción asistida, que lo realizó en Valencia, en España, en ADI, estudiante de una maestría de biología molecular, y es el profesor principal de GENOR. Lionel, buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos. Nuevamente mis agradecimientos por la invitación. Como lo comenté hace un momento que conversamos en interno, Argentina para mí es uno de los países que lo voy a llevar en el corazón, ya que es el país que me abrió realmente puertas para poder aprender todo el campo de la embriología, y agradecer eternamente al maestro Claudio Vicioli, quien fue quien realmente me formó como embriólogo. Agradecer a muchos directores de Argentina que estuve con ellos, y cualquier cosa cuenten conmigo. Estoy para poder aportar un granito de arena en este campo maravilloso de la reproducción asistida. Vamos a pasar a la presentación. Me dan unos segundos. Ok. ¿Me confirman si lo están viendo? Se ve perfecto. Perfecto. Ok. Entonces el tema que vamos a tratar de conversar y ver qué está pasando realmente en diferentes países es embriones congelados excedentes, ¿no? Y vamos a tratar de dividir este tema en 4 puntos. Realmente de Gestar Perú, la forma de trabajo, los embriones criopreservados que vamos teniendo, la situación legal en el Perú y qué podemos hacer realmente ante tantos embriones que vamos teniendo en nuestro centro. Entonces, Gestar Perú, la forma de trabajo. Para hacer un poco de historia, les comento, Gestar Perú es un centro joven, inicia por allá en el año 2013 en la ciudad de Chiclayo, en norte de Perú, con su laboratorio de andrología, y en el 2014 ¿sí? Abre su laboratorio ya de embriología.
En el 2018, Gestar Perú abre un segundo centro en el norte de Perú, en Piura, tanto con un laboratorio de andrología y embriología. La forma de trabajo inicial que nosotros teníamos siempre ha sido nunca hiperestimular, nunca dar más de 150 unidades de dosis para una estimulación, tanto para óvulos propios, óvulos donados y embriodón. Una de las estrategias que nosotros tenemos es que usamos solamente donantes de 20 a 25 años, en el caso de óvulos donados y embriodón. Entonces, esto nos ha hecho tener buenos resultados, que tengamos una buena cantidad de óvulos para poder hacer los casos. Y en un trabajo inicial en el cual empezó a gestar, como los donantes teníamos entre 15 a 20 óvulos, se decidió tener una donante para 2 pacientes. Pero ¿qué observábamos cuando hacíamos esto de dar una donante para 2 pacientes? Que a pesar de que seleccionábamos la calidad de ovocitos para que tengan ambos pacientes la misma calidad, la misma cantidad, veíamos que en la mayoría de los casos solamente uno de ellos realmente tenía mejores embriones que otros. Y además en las tasas de embarazo daba como resultado de que realmente no teníamos muy buenos resultados porque solamente una de 2 embarazaba. Esto llevó a que en el año 2018 cambiáramos la forma de trabajo, seguíamos con la dosis baja, seguíamos con las donantes jóvenes, pero esta vez se decide hacer una donante, una paciente. Las ventajas que hemos tenido es que aproximadamente en el 90% de nuestros pacientes empezaron a aparecer embriones A, B y BA. Y que nuestra tasa de embarazo acumulativa podía estar por encima del 70%. Pero no todo es bonito, no todo es color de rosa. Viene acá las desventajas y el tema a tratar, ¿no? Que empezamos a tener muchos casos en el cual presentaban de 6 a 8 embriones y de muy buena calidad. Entonces, esto llevaba a que teníamos que criopreservar muchos embriones, que tenemos que comprar más tanques de criopreservación. Esto lleva a que muchos pacientes, una vez que logran el embarazo, se olvidan de esos embriones. Ya no vuelven a preguntar más sobre ellos, teniendo 4, 6, hasta 8 embriones. ¿Sí? Y esto lo viene a asumir Gestar Perú, todo este mantenimiento de comprar de tanques, los cambios de nitrógeno, que realmente no es nada barato. El segundo punto, embriones criopreservados, para que se den una idea, mencionaba que Gestar Perú es un centro joven. Vean, en el año 2014 al año 2017 solo tenemos un tanque, lo hemos marcado como tanque 2, en el cual hubo 118 pacientes que tenían embriones guardados. Pero a partir del cambio de trabajo, en esto de ovodonación, cada año se viene comprando un tanque. Entonces, en Chiclayo, en la sede de Chiclayo, tenemos 4 tanques, que lo cual lleva a tener 432 pacientes que tienen embriones guardados en nuestro centro. En la sede de Piura, solamente hay un tanque en el año 2018 hasta el día de hoy, sumados 530. De estos 530 pacientes que tenemos en nuestros tanques con sus embriones, 127 pertenecen a óvulos propios, 351 a ovodonación y 52 a embriodonación. Ahora, vamos a basarnos en el tanque 2, porque es un tanque que ya es antiguo, en el cual los pacientes, la gran mayoría, y me atrevería a decir, en casi el 90% de los pacientes, se han olvidado de sus embriones. No saben nada, no, queremos llamar por teléfono, ya no es el teléfono, vamos a la dirección, ya no viven ahí, no sabemos nada de estos pacientes, y en el tanque 2 equivale a 118 pacientes, en el cual tienen 256 embriones criopreservados. Y esto incluye pacientes que lograron el embarazo en su primera transferencia, pacientes que lograron embarazo en su segunda transferencia, incluso pacientes que hicimos el caso y que por alguna otra razón se estaba demorando la transferencia y luego desistieron. Nunca volvieron a preguntar por sus embriones. Y tenemos incluso óvulos propios, embriones, tenemos blastos criopreservados y no más llegaron. No sé si seguirán la pareja unida o se separaron, pero nunca más volvieron a preguntar por sus embriones. Y tenemos los pacientes con embriones que se hicieron en ese tiempo todavía el PGD, ahora el PGTA, con embriones anormales. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué podemos hacer con estos embriones? Para esto vamos a ver la situación legal en el Perú. ¿Qué tanto, además,
puede ayudarnos nuestros consentimientos informados. Les comento, en el Perú no existe un ordenamiento jurídico especializado que regule las técnicas de reproducción asistida. Es más, por ahí puede aparecer un artículo dentro de una ley que pueda estar haciendo referencia a las técnicas. Y me refiero a uno que es muy conocido, la Ley General de Salud, ley número 26842, que indica en su artículo número 7, y lo voy a leer tal cual, que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestacional recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida se requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos, y está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres humanos. Ojo, es en este artículo nos está diciendo entonces de que está prohibida la ovodonación, está prohibida la donación de semen y está prohibida la maternidad subrogada. O realmente no dice nada de esto, porque no dice por ningún lado de la ley que se prohíba. Entonces, echa la ley, echa la trampa, no sabemos qué hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en Perú? ¿Qué hacemos los centros de Perú? Hacemos una autorregulación. Todos los centros tratamos de trabajar tal cual creamos dentro de la bioética que nos permita hacer las cosas bien. Existen muchos proyectos de ley. Vean, acá hay un proyecto de ley del 2018, todavía no se ha aprobado, donde modifica este artículo, y lo he marcado en negro, vean. Ese artículo 7 que mencionamos dice ahora, aun cuando la condición de madre genética y de madre gestante no recaiga sobre la misma persona. Entonces ya se abre la propuesta de poder hacer ovodonación, poder hacer semen donantes, pero más allá, en el artículo 6, dentro de este proyecto de ley, nos dice acá abajo, en el artículo 6.3, no se encuentra permitida la donación de gametos sobrantes no utilizados en reproducción de pareja para la reproducción de terceros. Esto quiere decir que si el padre o la madre, en estos casos que tenemos, estos embriones que tenemos, no deciden hacer nada con sus embriones, cae todo el peso realmente sobre el centro de fertilidad y no podemos tocarlos, tenemos que tenerlos ahí de por vida. Asimismo, en el artículo 7, imagino que por eso también no se ha aprobado, porque se contradice, dice en el inciso 3, se prohíbe la comercialización de embriones y de gametos crioconservados. ¿Qué quiere decir? Que realmente se prohíbe la ovodonación, la embriodonación. Entonces, para esto todavía tenemos que sumarnos biólogos, tenemos que sumarnos médicos y abogados en el campo para que realmente aparezca una ley donde podamos nosotros determinar qué hacer con tantos embriones, en el tema que estamos hablando, y además poder legislar bien lo que son las técnicas de reproducción asistida. Ahora, nosotros personalmente hacemos los consentimientos informados y se los damos a los pacientes para que lo puedan leer. Luego los pacientes entran a conversar con nosotros ante cualquier duda y nosotros exigimos que estos consentimientos informados, ¿sí?, sea firmado bajo un notario, que lo legalice el notario, que las firmas sean correctas. Y tratamos de una u otra forma de poder escribir algo que puede pasar con estos embriones. Y dice acá, en el caso de no decidir no hacer uso de los embriones en un plazo de 3 años, desde la criopreservación y habiéndolo manifestado por escrito, nosotros debemos autorizar a Biogenetic Lab SAC, Gestar Perú, para hacer retiro de ellos o para donarlas en forma confidencial y anónima a parejas infértiles que deseen recibirlas en adopción, bajo nuestra autorización. Los pacientes lo firman, está bajo notario, pero la pregunta que nos hacemos, ¿realmente este documento va a ser algo legal? ¿Podemos hacer eso? ¿Qué pasa si es que el paciente decide de acá a unos 4 años, 5 años, y nos ha pasado, imagínense, nuestra primera paciente que empezó en el año 2014, decidió el año pasado volver a ser madre. Se olvidó de sus embriones cuánto tiempo. Logró el embarazo con nosotros en el año 2014, volvió nuevamente el año pasado y dijo, quiero ser mamá otra vez, quiero mis embriones. Si nosotros hubiéramos hecho esto de donar, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué nos hubiera pasado? Entonces, la paciente volvió a transferir sus 2 últimos embriones, logró el embarazo de su segundo bebé,
y todos felices, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si le decíamos, señora, usted firmó un documento donde realmente ya sus embriones no le pertenecen? Entonces, ¿hasta qué punto realmente estos tipos de consentimientos informados, a pesar de que esté firmado por un notario, tiene que ser tan legal y que los pacientes puedan entender y que no tengamos problemas legales más adelante? Ahora, ante tantos embriones que tenemos, ¿qué podemos hacer? Gestar Perú tiene 5 socios, ¿sí? 4 médicos y quienes habla como embriólogo. Nos sentamos a conversar, a discutir cada semana y ver qué hacemos, porque en realidad son 530 casos que tenemos, 530 pacientes que tenemos guardados sus embriones. Una de las cosas que se nos ocurrió y pensamos hacerlo era de que como nuestras donantes son muy jóvenes y tenemos entre 15 a 20 ovocitos, lo que podríamos hacer es solamente usar la mitad, ¿okay? Esta mitad, ver si podemos formar embriones, lograr el embarazo, y si es que esto ocurría de lograr el embarazo, recién la otra mitad lo podíamos dar a otra paciente. Y si no se lograba el embarazo, usábamos esta mitad para seguir haciendo el caso. Pero vienen las ventajas y vienen las desventajas. ¿Cuál sería las ventajas? Tener menos embriones criopreservados, que es lo que estamos buscando. Pero ¿cuál sería la desventaja? Que en este caso tendríamos que vitrificar óvulos y a esto tendríamos que sumarle al caso. Además, si logramos hacer esto, estamos cayendo en el primer intento que hicimos, o tal cual empezamos en Gestar Perú, ¿sí? Usando la mitad de ovocitos. Entonces, estaríamos regresando a la forma inicial de trabajo, porque realmente la pregunta sería, esos ovocitos que estamos vitrificando, la paciente ya logró el embarazo, ¿realmente nos va a dar un embarazo para una segunda paciente? Entonces, nos quedó la pregunta. Otro punto a tomar, y bajo experiencia de muchos centros de otros países y del país, en el cual también ofrecen programas, ¿sí? Que solamente dan 6 ovocitos, 10 ovocitos, más de 10 ovocitos. Queríamos hacerlo, vimos la ventaja, ¿no? La ventaja realmente es el costo para el paciente, ya que sería variable de acuerdo a los ovocitos que desee, pero la desventaja sería realmente trabajar con 6 ovocitos, 10 ovocitos, ¿sí? Vamos a tener en todas tasas similares de embarazo, realmente se afectaría esta tasa. Por último, hemos pensado incluso ver una propuesta económica, pero esta propuesta económica elevaría costos, es decir, cobrar de una vez la segunda transferencia y los mantenimientos que cobramos a los pacientes, ¿sí? De una vez cobrarle 2 o 3 años para que nosotros podamos tener estos embriones y que de una u otra forma los pacientes puedan tener interés por estos embriones. Pero esto realmente elevaría costos en nuestro país y por tanto va a disminuir la cantidad de pacientes que tenemos. Como conclusiones, nuestro objetivo siempre va a ser lograr altas tasas de embarazos, a pesar de que esto realmente lleve a que nosotros en Gestar Perú debamos a subir los costos tanto de tanques nuevos y mantenimiento de embriones. Debemos buscar la mejor estrategia, que aún todavía no la encontramos, y espero que en esta charla podamos conversar, discutir y por ahí tomar algunas pautas importantes de cada uno de ustedes y su experiencia para que nosotros podamos adoptarla con el beneficio siempre que sea el paciente. Nuestra prioridad siempre va a ser el paciente. Y por último, se necesita urgente una ley en el Perú sobre las técnicas de reproducción asistida y que nos pueda llevar a tener muchas pautas para poder nosotros trabajar de una forma ordenada y que estemos legalmente permitidos bajo la ética profesional. Y sin duda, agradecer a los socios de Gestar Perú, ¿sí? A los embriólogos que siempre estamos trabajando. Día a día venimos nosotros cumpliendo los sueños de nuestros pacientes y como todos, creo que todos los centros tenemos el mismo deseo de que todos nuestros pacientes puedan lograr el embarazo, ¿no? Y esperar en un momento que con la ayuda de todos y el compartimiento de conocimientos, en algún momento ojalá se pueda lograr el 100% de embarazos y poder cumplir el deseo de todos nuestros pacientes, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, gracias Dayana, muy buena tu presentación. Ahora le vamos a dar lugar a la doctora Lidia Cantú. Ella es médico titulada en 1990 por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es embrióloga clínica certificada por la Red Lara, directora del Laboratorio de Embriología del CEM, Montevideo, Uruguay, desde 1993 a la fecha.
Es directora del laboratorio Reprovita, expresidenta de la SURH, exdirectora de la región sur de Red Lara desde el 2013 al 2017, y técnico asesor de elaboración de normativas de cobertura de reproducción asistida en el FNR de 2015. Lidia, muchísimas gracias por participar en este evento. Si querés dar lugar a tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre encontrarnos con los amigos, aunque sea de esta forma. Nos extrañamos, obviamente, los encuentros mano a mano, pero bueno, ya vendrán. Voy a poner mi presentación. ¿La ven ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno. Esperen porque esta la tengo modificada. Esperen un momentito, tengo que pasar nuevamente. Hice la prueba, pero después me di cuenta que no era. Puede pasar, no hay problema. Sí, tengo que ir a... Tengo que ir... Disculpen, Les recordamos a todos, Lidia, que va a quedar grabada la charla, así que si alguno después le interesa volver a verla o compartirla, va a estar en el canal de YouTube, para que sepan. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, ahora sí. Disculpen, en el Uruguay, las técnicas de reproducción asistidas están legisladas desde el año 2013. Perdón, Lidia, no la estamos viendo. ¿No la están viendo? Vamos de nuevo. Que se salió a compartir pantalla, me parece. Bueno, vuelvo al Zoom. No sé para qué se la prueba, ¿verdad? Esto es en vivo, puede fallar. Puede fallar, y cuando puede fallar, sepan que exactamente va a suceder eso, va a fallar. No puedo volver. ¿Querés, Lidia, que mientras te preparás le demos lugar a Ana Palma y después volvemos? Por favor, así no perdemos tiempo, les agradezco y les pido disculpas. No hay problema. Bueno, entonces le vamos a dar lugar a Ana Palma, amiga y colega. Ana Palma es el título de licenciatura en Tecnología Médica, Análisis Clínico en la Universidad de Panamá en el año 2006. Está formada en técnicas de capacitación, congelación seminal, manejo del banco de semen, Instituto Universitario. Se formó en Valencia en el año 2008, en el IBI Valencia. Tiene el máster de la Universidad de Valencia, también de España, en el 2009. Y es directora del Laboratorio de Andrología y Laboratorio de FIB en la Clínica de Panamá, en IBI Panamá, desde julio del 2011 a la actualidad. Y también es miembro del Comité de Certificación de la Red Lara, en el periodo 2018 y hasta el 2022. Anita, muchas gracias por participar con nosotros. Te damos lugar para que presentes tu charla. Hola, buenas tardes, noches, dependiendo del país donde nos veis. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Embriología, a través de mi gran amigo Santi, que nos dio la oportunidad de poder participar en este interesantísimo debate. De hecho, cuando me habló sobre el tema, me reí porque estamos en una situación, creo que similar en muchos países, donde es un tema que a nivel administrativo es muy engorroso. De hecho, mis compañeras de atención al paciente es una de las tareas que más les cuesta y creo que menos les gusta hacer, porque es un tema pues muy engorroso, donde creo que los pacientes se deslindan un poco del tema y la responsabilidad recae prácticamente sobre nosotros. Ha sido muy interesante escuchar las experiencias del Perú. Creo que estamos bastante parecidos acá en Panamá, o creo que incluso peor.
Voy a proyectar la pantalla, me confirman, por favor, si la pueden ver. Ahora lo vemos en modo, digamos, de edición. Tendrías que ponerlo en modo presentación. Sí. Y sacarle la S. Creo que le tenés que dar, Ana, ahí dice cambiar de vista moderador y presentación. Ahí está, perfecto. Ok, ahora sí lo ven, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ya Santi me presentó, mi nombre es Ana Palma, estamos en Ciudad de Panamá, un día muy soleado hoy, muy bonito. Yo voy a hablarles un poquito de nuestra experiencia y de lo que hacemos en IBI Panamá. Pertenecemos a un grupo de clínicas. Sin embargo, al estar en diferentes países, cada clínica se adapta a su normativa, a su regulación y a sus necesidades. Entonces, en Panamá no existe ningún tipo de legislación para la reproducción asistida. Como comenté hace un momento, la gestión es muy complicada, muy agotadora, donde lo que hemos hecho es basarnos en la ley española, que es la que acoge a la mayoría de las clínicas del grupo, la ley 14 del 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, y el IBI pues tiene un manual de gestión de congelados y Panamá lo ha intentado adaptar a sus necesidades. Es una gestión que necesita recurso humano asignado casi exclusivamente para esto, porque es algo que no termina, no acaba, siempre tenemos embriones congelados. No hay una acción legal establecida en el país, por lo que los pacientes no le dan importancia al mantenimiento de sus embriones, como comentaba Lionel de esta paciente que congeló en 2014 y hasta ahora pues no, nosotros tenemos incluso embriones del 2008, donde los pacientes ni siquiera se acuerdan que tienen esos embriones, entonces es bastante agotador porque a nivel legal no tenemos cómo coaccionar ni cómo buscarle una solución específica al problema. Tenemos también pues consentimientos informados, que serían nuestra única opción para esto. Nosotros manejamos dos tipos de consentimiento. Uno se le entrega al paciente antes de hacer el tratamiento, que es un compromiso de responsabilidad sobre embriones congelados, y el otro que es el que se le entrega cuando contactamos al paciente 2 años después para que elija el destino de los embriones luego de 2 años de congelados. Y también les voy a hablar un poquito de cómo lo gestionamos en Panamá, al ser algo básicamente autorregulado por cada centro. Voy a hablar un poquito del vencimiento del plazo que manejamos, cómo es nuestra comunicación con los pacientes y nuestra respuesta, la respuesta que nos dan nuestros pacientes. Entonces, pues como dije, no hay legislación en Panamá. Nosotros hemos consultado a nuestro equipo jurídico panameño y ellos pues nos han dado, digamos, consejos basados en leyes de salud en general que hay en el país y basados también pues entonces con la ley española hemos establecido ciertos criterios. Nosotros, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo congelamos los embriones? Pues obviamente pues los embriones sobrantes luego de la aplicación de una técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro, que no sean transferidos a la mujer, pueden ser conservados en nuestro centro. Una cosa importante también es que nosotros no tenemos tampoco una regulación en el número de óvulos fecundados, podemos fecundar la cantidad de óvulos que queramos, no tenemos restricciones tampoco en cuántos embriones se puedan congelar, ni el máximo de tiempo que se puedan congelar. Nosotros en IBI Panamá actualmente conservamos los embriones solamente hasta la edad reproductiva de la mujer, al igual que en España, que es hasta los 50 años. Luego de esto, pues, se podrá prolongar hasta el momento que se considere, el responsable médico lo considere oportuno,
y con el dictamen médico favorable de un especialista externo al centro, pues es decir, el obstetra, que la paciente, pues, él aprueba que la paciente reúna los requisitos clínicos adecuados para la práctica de la técnica de la transferencia de los embriones. Luego, ¿qué destinos posibles van a tener esos embriones aquí en nuestro centro? Les vamos a dar a nuestros pacientes las opciones que dicta la ley española, que son para su utilización propia del tratamiento, para la donación con fines reproductivos a otras parejas, donación con fines de investigación o el cese de su conservación sin otra utilización. En Panamá, al no tener ley, podemos hacer todo, pero nada, porque no sabes hasta qué punto puedes, la ley en cierta forma te pueda perjudicar. Nosotros en Panamá, hace ya creo que más de 5 años, hemos tenido que eliminar la opción de donación con fines de investigación porque era prácticamente el 80% de las parejas seleccionaba esta opción. Sin embargo, hubo una acumulación de embriones que no podíamos darle salida de los bancos y no podíamos hacer nada con esto porque la investigación en Panamá es muy complicada, que ese es otro tema que podría ser también otro debate, porque nosotros tenemos un comité de investigación, un comité bioético de investigación que es muy burocrático, con lo cual nosotros no teníamos muchos proyectos de investigación para utilizar estos embriones y los embriones seguían entonces en un limbo, con lo cual tuvimos que eliminar esta opción y nos quedamos solamente con las 3 opciones restantes. Entonces, el consentimiento de compromiso de responsabilidad sobre embriones congelados, que es el que le entregamos a los pacientes antes de iniciar el tratamiento, pone claramente un párrafo donde dice que han sido informados acerca del destino de esos embriones, la utilización por la pareja para fines reproductivos como primer propósito, aunque también podrán ser utilizados previa donación expresa y por escrito de los mismos a otras parejas con fines reproductivos o cesar su conservación. Estas 2 últimas opciones requieren el consentimiento por escrito de la pareja. Adquirimos el compromiso de abonar a Panamá el mantenimiento anual de los embriones hasta que decidamos utilizarlos, donarlos o cesarlos. Sin embargo, 2 años después, hay muchas parejas que siguen sin darnos una respuesta y siguen sin firmarnos un consentimiento, que es la solicitud de elección sobre el destino de estos embriones. En esta solicitud nosotros le damos claramente las 3 opciones, eliminando ya la de investigación por la acumulación de embriones, donde ella marca como un gancho, lo firma tanto ella como su pareja, y nos indica cuál sería la opción que ella elige. Si elige la opción de donación adicional, nos tendría que enviar un consentimiento informado que ella está donando sus embriones, donde indique sus características físicas y una serie de requisitos para nosotros poder hacer la donación a alguna pareja que así lo requiera. Luego entonces, la gestión de congelados en sí, nosotros manejamos un sistema informático propio de la clínica, donde tenemos una pantalla asignada para esto. El vencimiento máximo que le damos es de 2 años. Una vez los congele en el tratamiento, cada 2 años las vamos contactando. Y en este sistema nosotros tenemos un listado de los tratamientos que se ha hecho. Por ejemplo, esta paciente se hizo una congelación en el 2018, donde congeló 4 embriones y actualmente le quedan 3. ¿Por qué? Pues se transfirió 1 y ya ha tenido una gestación. Luego van saltando tareas que le van llegando a la persona responsable de atención al paciente, en qué momento debe contactar a la paciente, en qué mes y en qué año, para hacerle entonces el cobro del mantenimiento o el cese o donación según lo que la paciente y la pareja decidan. Entonces, es un poco automatizado esta parte de las tareas para recordarle a nuestras compañeras de atención al paciente que tienen que hacer el llamado a la pareja. ¿Cómo se comunican con ellos? No tenemos nada más que con un email y una llamada telefónica y anotar todo en la historia clínica para que quede constancia de la gestión que se ha hecho. Es lo único que nos ha recomendado nuestro departamento jurídico a nivel local,
porque pues con eso se considera suficiente para el día de mañana, cuando la clínica sea la que se hace responsable de los embriones, no haya algún tipo de tema judicial con este asunto. Luego entonces, cuando recibimos una respuesta de la paciente, lo que le pedimos es el consentimiento firmado, ya sea en físico o digitalizado a través del email, documentos de identidad que estén vigentes al momento de la firma y el pago del mantenimiento en caso tal de que este sea su elección. Las pacientes que no responden, tenemos comunicación. Esto siempre ha estado aquí. Tenemos una comunicación escritas y verbales con mínimo 3 comunicaciones por un periodo de 1 año. ¿Okay? Si la paciente en 1 año con esas 3 comunicaciones escritas o verbales no nos dan una respuesta, entonces nosotros lo que hacemos es que el destino de los embriones será, la clínica será responsable de esos embriones y los vamos, lo que hacemos es cesarlos. Entonces la ley española dice que cada 2 años se solicitará a la mujer o a la pareja progenitora la renovación o modificación del consentimiento firmado previamente. Si durante 2 renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de la mujer o de la pareja progenitora la firma del consentimiento correspondiente y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones, es decir, todo lo que hemos escrito en el seguimiento, acabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener respuestas requeridas, los preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados. Y la decisión, pues, cuando ya queden a cargo de la decisión del centro nuestro, lo marcamos como desatendidos y procedemos al cese de estos embriones. Actualmente tenemos varios posibles escenarios derivados de la congelación de embriones, ya que, pues como les comentaba, una vez la paciente cumple 50 años, le damos la opción de trasladarlo a otro centro en Panamá o a nivel mundial que le permita hacerse la transferencia luego de los 50 años. Si no, las otras 2 opciones serían el cese o la donación. Si es una pareja divorciada, nos tenemos que comunicar con ambos pacientes, los cuales ambos deben de enviarnos el consentimiento informado y la decisión debe coincidir de ambos dueños de los embriones. Si el cónyuge ha fallecido, necesitamos un consentimiento en escritura pública, un testamento donde él haya dictaminado que autoriza el uso de sus embriones, pero lo hacemos solo hasta 12 meses siguientes al fallecimiento del cónyuge. Y en Panamá, como no tenemos ley, hacemos selección de sexo, el family planning que le decimos nosotros. Es muy común esta decisión de los pacientes, donde pues escogen un sexo y el sexo no deseado queda congelado. Entonces lo que hacemos es que tienen 2 opciones, o cesarlos o donarlos, y este consentimiento lo exigimos que lo firmen antes de iniciar el tratamiento para poder tener una salida a ese embrión, que es un embrión analizado, es un embrión sano, simplemente pues no tiene el sexo deseado por los pacientes. Y bueno, a proyección futura, en Panamá somos un poco nuevos en esto de la reproducción asistida, somos pues una población pequeña, lo comentábamos antes de iniciar la charla. En Panamá somos aproximadamente 4.5 millones de habitantes, con lo cual pues todos nos conocemos. Y recientemente hemos podido crear la Asociación Panameña de Medicina Reproductiva, que con esto pues vamos a ver si nos representa y es la gestora para hacer una ley de reproducción asistida en Panamá, que es súper importante. Ya estamos en avance, ya estamos redactando el anteproyecto y todavía pues en gris que exista una regulación de embriones excedentes, una regulación como tal, y hacer pues convenios con instituciones de investigación para poder incorporar esta opción a nuestros pacientes y facilitarnos un poco la investigación con embriones en nuestro país. Eso es lo que tenemos en mente. EBI Panamá forma parte está dentro de la Junta Directiva de ASPAMER y esperamos pues que esto se concrete en un futuro próximo.
Y con esto pues yo me despido, quise hacer algo bastante rápido, explicar un poco lo que hacemos, siempre invitándolos a mi bello país para que vengan cuando así lo deseen. Muchas gracias. Anita, muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy bueno, y tendrías que mostrar tu laboratorio con vista a la ciudad ese que estás inaugurando, que está buenísimo. Bueno, Así Lidia, es. ahora te damos lugar a vos para que hagas tu presentación. Lidia. Ahora sí. Lo mismo que hoy, tendrías que cambiar de ventana, así vemos la presentación. ¿No estamos? No, ahí vemos tu carpeta con los archivos. Ahí ¿Ahora? está, ahora perfecto. Bueno, vamos ahora. Bueno, a diferencia de lo que nos estuvo contando, y bueno, y agradezco al final haber quedado al final, porque es el único país de Latinoamérica de los que estamos presentando que tiene una reglamentación, también Latina-Argentina, ¿verdad? Lo sabemos. A diferencia entonces de Perú y de Panamá, en Uruguay existe una ley de reproducción asistida que fue aprobada en el 2013, pero luego de 25 años de discusión en las cámaras. Nos llevó mucho tiempo, muchos periodos, medias sanciones, vuelta a discutir. Bueno, en el 2013 se aprueba entonces la ley 19.167 que regula las técnicas de reproducción humana asistida. Esta ley es reglamentada en el año 2015 y a partir de ahí se empezó a trabajar bajo la reglamentación de la ley. Hasta entonces nos autorregulábamos igual que los hace todos los centros de todos los países donde no existe una ley que los ampare. Esta reglamentación de la ley en realidad nos permite hacer reproducción asistida de alta y de baja complejidad, donación de gametos y de embriones, criopreservación de gametos y de embriones, diagnóstico genético preimplantatorio, útero subrogado con muchas restricciones, pero útero subrogado. Se puede utilizar tanto los gametos como los embriones después del fallecimiento de uno de los cónyuges hasta 365 días, si lo dejaron estipulado previamente, ¿verdad? Cuando se hizo el tratamiento, o después del tratamiento, pero antes de fallecer, obviamente, pero se prohíbe la investigación con embriones. La ley especifica que los embriones no transferidos deberán ser conservados y se deben criopreservar, todos los embriones que sean viables. Los plazos de la criopreservación de embriones serán luego determinados por la reglamentación de la ley. Y bueno, lo que le decía, se prohíbe la investigación o experimentación científica con embriones humanos. Cuando el legislador promulga esta ley, los legisladores no quisieron decidir sobre el futuro de los embriones, ¿verdad? Pero a través de esta ley se subvenciona, no solo se permite, sino que existe una subvención por parte del Estado, ya sea parcial o total de los tratamientos, y estos tratamientos son subvencionados por el FNR, que es el Fondo Nacional de Recursos, que lo que hace es subvencionar muchos tratamientos de alta complejidad, como por ejemplo prótesis de cadera, diálisis renales, colocación de stent, distintos tratamientos, y también integra la reproducción asistida. A diferencia de los demás tratamientos en reproducción asistida, solo en los demás tratamientos la cobertura es el 100%, y en reproducción asistida, como la ley dice, total o parcialmente, lo decidieron hacer con 5 escalafones dependiendo del ingreso de los pacientes, que deben hacer una declaración jurada con la Dirección General Impositiva. Entonces, aquellos de bajos recursos no pagan nada, los que ganan un poco pagan el 25%, y así va aumentando el copago hasta llegar a un 85% de copago por parte del paciente, si este paciente gana un equivalente a más de $7.000 mensuales. Esto hizo que la ley sea no igualitaria, sino equitativa, y pueda llegar a más cantidad de personas,
sin importar su capacidad económica, porque antes era prohibitiva, ¿verdad?, para aquellos que no tenían recursos. Esto hizo que aumentara entonces la inclusión a 578 personas por millón de habitantes. Esto es muy parecido a la inclusión que tiene Argentina en este momento. Pero esto conlleva a un aumento de embriones crioconservados en los bancos, porque como tenemos más cantidad de casos, ¿verdad?, sabemos que tenemos una buena llegada una buena tasa de embarazo y una buena llegada a estadio de blastocistos. En nuestros centros solo se vitrifican blastocistos y la tasa de llegada es del 60%, entonces al aumentar la cantidad de casos, obviamente, y al tener un buen resultado en el cultivo, vamos a tener un aumento de los embriones crioconservados. Pero falta definir en la ley el destino de los embriones criopreservados excedentes. La reglamentación habla de plazos con respecto a los embriones no transferidos, pero con respecto al financiamiento, o sea, cuando el Fondo Nacional de Recursos le financia un procedimiento, incluye la criopreservación y el mantenimiento de esos embriones en el banco de embriones por un plazo de 2 años. Pasado este plazo, los pacientes se tienen que hacer cargo del mantenimiento en los bancos. Y ahí empiezan los problemas. Ah, yo no sabía que era por 2 años. Ah, yo ahora no tengo dinero. Ah, la verdad, no sé qué vamos a hacer porque ahora no los vamos a transferir, pero bueno, lo que ya sabemos que es la respuesta en muchos lugares. Por supuesto que hay pacientes que están muy interesados en sus embriones y seguros de que quieren transferírselos, o por lo menos tienen la posibilidad, piensan transferírselos más adelante, que se hacen cargo del costo entonces de la criopreservación. La ley habla de esos plazos, la reglamentación habla de esos plazos, pero la ley mandata a la comisión honoraria, que la nombra la misma ley, una comisión honoraria de reproducción humana asistida, que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública, y mandata a esta comisión a promover la sanción de una norma legal que regule el destino final de los embriones una vez vencido el plazo legal de los 2 años o la prórroga que en cada caso los pacientes quieran y deseen. Solo que el legislador o los legisladores que hicieron esta ley y la votaron, que es muy buena y gracias a esta ley tenemos una accesibilidad muy alta, pero la crítica viene de que se olvidaron de que una comisión honoraria no puede hacer una sanción legal, una norma legal que es una ley. Las normas legales las hacen los legisladores. Entonces le pasaron la pelota a una comisión y esa comisión no puede decidir. La comisión se reúne periódicamente y entonces eleva una propuesta de norma al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública la tiene que elevar al presidente de la República y por el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo, elevarlo al Parlamento y que el Parlamento la vote. Bueno, eso todavía no sucedió. Y entonces seguimos con un vacío legal. Por otro lado, también la ley obliga al reporte de los datos al Registro Nacional de Gametos y Embriones del Instituto Nacional de Órganos y Trasplantes, y todas las clínicas habilitadas entonces deberán proporcionar obligatoriamente cada 6 meses el stock de embriones del banco, los ingresos y los egresos. Entonces lo tenemos que hacer el registro de ingresos y el registro de egresos de embriones semestralmente. Los posibles destinos entonces de los embriones, bueno, vista la ley, tenemos que podemos transferirlos al paciente, obviamente, en muchos casos se hace así. El traslado a otros centros, el paciente puede firmar y retirar un termo de nitrógeno líquido para trasladarlo a otro centro. La donación anónima y recíproca, que así está marcada en la ley, tiene que ser anónima y tiene que ser recíproca, o sea, ni el donante ni el receptor sabe el origen de los gametos, pero sí la ley contempla el derecho del niño a saber su origen, y entonces, una vez que si el niño decide, o el adulto después, enterado de su origen, decide conocer al donante, la ley, a través de un pedido a juez de familia, este juez puede llegar al dato del donante, o de los donantes, en el caso que fueran donantes de embriones. Por lo tanto, cuando se piden los consentimientos de donación, también se le informa a los donantes que pueden ser contactados en el futuro sin tener ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad?, de filiación ni de ningún otro tipo sobre el niño nacido, pero sí con ese derecho consagrado.
Luego está la posibilidad del retiro por parte de los pacientes. No está puesto en la ley. En el Uruguay existe la ley de aborto voluntario. En la ley se habla de, la ley de reproducción asistida se habla de la necesidad de congelarlos y la posibilidad de trasladarlos. Se habla de la posibilidad de donarlos, y no se dice nada con respecto a la destrucción de los embriones excedente por parte de los pacientes. Nosotros decidimos, en acuerdo todas las clínicas, y está en conocimiento de la comisión honoraria, que si el paciente desea retirar los embriones, nosotros somos solamente custodio de los embriones, no somos los dueños de los embriones, y la ley no obliga ni dice que, que tiene que pasar por alguna información especial, algún consentimiento especial por parte de las autoridades para entregar los embriones a los dueños, ¿verdad? A los progenitores. Entonces, en ese caso, nosotros le entregamos los embriones, pero se los entregamos en un termo con nitrógeno líquido, les hacemos firmar un consentimiento que se los estamos entregando a ellos en forma con capacidad de estar viables, porque en realidad no están descongelados, y que ellos se hacen cargo a partir de ese momento de sus embriones. Y son los pacientes los que hacen la destrucción luego de esos embriones. Cosa que esto es bastante complicado, muchos lo hacen, es una forma de salida, si no los quieren donar, y si no se los quieren transferir, y si responden, ¿verdad?, a los llamados del centro, pero es una forma a veces dolorosa. Vienen, firman los consentimientos, hacen todo, y cuando les llegamos a entregar los embriones en el tanque, no lo quiero hacer, no lo voy a poder hacer, quiero dejarlos y voy a pagar, por ejemplo, o bueno, lo voy a pensar, o las vemos que están tan angustiadas las pacientes y le decimos, no lo querés hacer, bueno, vamos a hacer una cosa, lo volvemos a dejar dentro del banco, lo piensan tranquilo, lo hablan con el médico tratante, ven la posibilidad de transferírselos, y el mes que viene volvemos a hablar. Les ofrecemos la asistencia psicológica, y bueno, sabemos que es un paso que a algunos pacientes lo hacen más sencillo, y a otros hay que explicarle que en realidad no es un niño el que está ahí, que no es un hijo el que está ahí, que es un embrión, que hay que darle la posibilidad. Y a mí me gusta mucho usar, para explicarle a la gente, la analogía con una semilla, y le digo, la semilla necesita un momento oportuno, una estación del año, una tierra fértil, luz, agua y un montón de nutrientes, y a veces germina y a veces no. Esto va a pasar lo mismo con este embrión. Entonces, ahí se siente como un poco más aliviado, pero esa es muchos pacientes los retiran. Y luego, por último, el abandono en los bancos, que no pasa lo mismo que estaban hablando, ¿verdad?, los colegas que me antecedieron. Yo hice un análisis del año 2017 al 2020, donde ingresaron a nuestros centros 6.700 embriones, y 2.832 que fueron transferidos, 773 que fueron retirados por pacientes, 179 que fueron donados, y 283 que fueron abandonados. Eso que hablaban de la cantidad de tanques que tenemos, bueno, imagínense, nosotros desde que el comienzo, que empezamos en el año 93, a querido preservar embriones por el método lento, ¿verdad?, con el descenso térmico programado, guardábamos embriones de día 3 o pronúcleos, tenemos hasta el día de hoy más de 3.000 casos, o sea, 3.000 casos que se hicieron criopreservación. Y más de 300 casos de bancos de óvulo propio, más el banco de ovocitos donados, o sea, la cantidad de tanques que tenemos. En este momento estamos en el 8º tanque utilizado, termo. Aquí les puse en forma de torta para poderlo ver bien claro que el 70% entonces de nuestros pacientes se transfieren los embriones, o por lo menos en este periodo de 3 años, de los últimos 3 años, se transfirieron los embriones. Hay que pensar que la ley, de la misma forma que les financia parte del tratamiento o totalmente el tratamiento de reproducción asistida, les financia hasta 3 tratamientos de transferencia de embriones dentro del mismo ciclo, y hasta 3 ciclos, o sea que en total le están financiando hasta 9 ciclos de transferencia. Por lo tanto, ese aumento de cantidad de pacientes que se transfieren embriones está de la mano de la financiación por parte del Fondo Nacional de Recursos. Si el paciente se tuviera que costear el 100%, seguramente el 70% de los embriones que eran congelados en el laboratorio no iban a ser transferidos, ¿verdad?
También les tengo que decir que la normativa no ampara al 100% de los casos de reproducción asistida. El 80% de nuestros pacientes provienen de financiación de Fondo Nacional de Recursos y un poquito más del 20% son pacientes particulares, porque o no entran en la normativa o no quieren hacer los trámites por distintos motivos. Entonces, el 70% se los transfiere, el 19% los retira, el 4% los dona y el 7% los abandona. Si lo decimos así y pensamos en que en Latinoamérica hay miles de embriones, pensamos la cantidad de embriones abandonados que tenemos, ¿verdad? Y seguramente esta representación no es la misma en todos lados, porque justamente al no haber financiación, el 70% de las personas no se vienen a transferir los embriones, pero claro, esto es una transferencia. Seguramente si tiene 8 embriones congelados, tiene un hijo, se transfiere 1 o 2 más intentos y consigue el segundo, capaz que todavía me quedan 6. O sea, estoy hablando de lo que sucede con los casos, y esto no es la cantidad de embriones, hay más cantidad de embriones congelados que el 70% de los que se congelaron inicialmente, ¿me entienden? Bueno, los posibles destinos y la preocupación que tenemos nosotros es que en Uruguay falta reglamentación, que la ley mandata a la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida a que redacte una norma legal sobre el destino de los embriones abandonados, y aquí se discute un poco qué quiere decir embriones abandonados. Es un término feo, pero es el real. Nosotros le decimos, aunque suene duro, y bueno, si el paciente no llama, no se contacta, no paga la criopreservación, el mantenimiento de la criopreservación, lo llamamos y no nos responde, o nos responde con evasivas, o desaparece y no tenemos cómo contactarlo, para nosotros son embriones abandonados. Y que luego de casi 8 años de promulgada la ley, aún no se logró que se legisle con respecto a este tema, y por lo tanto este vacío legal hace que se sigan acumulando embriones en los bancos. Las consecuencias de este vacío legal, bueno, la acumulación de embriones, obviamente, que no tienen destino, someter a los pacientes al retiro de embriones que no desean transferir o donar, eso que les contaba antes, obligar a los centros a mantener criopreservados a su costo a los embriones que no han sido retirados, la acumulación no solo de embriones dentro de los tanques, sino de los termos dentro de los laboratorios, y sabemos que eso es un tema de espacio y de responsabilidad muy grande, y la disminución de la posibilidad de ofrecer embriones donados en aquellos casos que son abandonados por sus progenitores y por lo tanto podrían ser perfectamente donados a otras parejas en vez de ser destruidos. Traje como ejemplo, ya lo se adelantó Ana Palma de decirlo perfectamente, sobre todo el caso de España, que me parece que es uno de los casos que nosotros podríamos tomar, porque a mí entender me parece que es muy bueno eso de pedir una renovación cada 2 años, que coincide a su vez con el periodo que nosotros tenemos de renovación con el Fondo Nacional de Recursos. Nosotros luego de vencido ese plazo del Fondo Nacional de Recursos le ofrecemos guardarlo por 3 meses, por 6 meses, por 1 año, por 2 años, y ellos elijan los pacientes dependiendo de las posibilidades y de la proyección que tenga de cuándo se va a hacer la próxima transferencia, para no obligarlos a pagar 2 años si lo van a usar dentro de 3 meses, por ejemplo. Tenemos muchos casos especiales que sabemos que vienen de Fondo Nacional de Recursos, donde fueron totalmente financiados sus procedimientos, y entonces ahí le hacemos un descuento especial, teniendo en cuenta que es preferible tener al paciente conectado con el banco y responsable sobre esos embriones, y que no sea por un tema de que no puede pagarlos, ¿verdad? Preferimos a veces subvencionarlos y darle una gracia de 6 meses sin cobrarle para que se lo transfieran. Y bueno, estos ejemplos, por ejemplo, Dinamarca tiene 5 años en la ley o en la reglamentación, el Reino Unido, Suiza y Nueva Zelanda 10 años, Finlandia 15 años, Polonia 20, y España el caso de que se renueva cada 2 años. Y en muchos de estos casos, cuando pasan esos embriones a ser cesados, pueden ser pasiblemente donados o pueden ser destruidos, dependiendo un poco de las reglamentaciones locales. Bueno, con esto se finaliza mi presentación, les agradezco mucho la atención, y bueno, otra forma de frío, que no son los que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero bueno, me pareció linda la imagen para no ponerla siempre en el banco con el humito
con el vaporcito del nitrógeno líquido. Muchísimas gracias. Bueno, Lidia, muchísimas gracias. Excelente presentación. En principio, lo que creo que hay algo común en los distintos países que presentaron y que pasa también en Argentina es que llega un punto que los pacientes se olvidan que tienen embriones congelados y, como decía Ana, la gestión del recurso humano que se consume para poder contactar a los pacientes, que paguen o que tomen decisiones, es tremendo. Bueno, dejo abierto el debate. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Santi, perdón, pero el chat está que explota. El chat, sí. Bueno, entonces vamos a leer algunas de las preguntas que van en el chat. Acá Freddy pregunta, perdón, antes Valentina Torres nos preguntan si se le hacen estudios y deciden la donación de embriones y si tienen en cuenta el diagnóstico de pareja o no. No sé cuál de los tres oradores quiere contestar esta pregunta. Hola, a ver, sí, te comento, en el caso de nosotros cuando hacemos ovodonación, ¿no? Nuestras donantes, además de todas las pruebas virales que se le pide y lo que está reglamentado, le hacemos cariotipos y le hacemos fibrosis quística, ¿no? Estas dos pruebas porque, en comparación con otros países en el cual les piden más pruebas moleculares y todo esto, pero nosotros, como no tenemos no tenía una legislación o algo, tratamos al menos de tener esta fibrosis quística y los cariotipos para poder nosotros determinar si va o no va. Y somos tan estrictos que con encontrar solamente una variante cromosómica que todavía sigue en discusión si va o no va, pero tiene un efecto negativo, y nosotros muy pronto vamos a presentar algún trabajo con esto porque hemos hecho alguna recuperación de ovocitos con pacientes, con donantes que tienen estas variantes, a pesar de ser muy jóvenes, a pesar de estar todo bien, los casos no nos han ido bien. Entonces, descartamos ahora cualquier donante que presente alguna variante cromosómica que todavía sigue siendo discusión, pero hacemos las pruebas, ¿no? E incluso, te comento, casos particulares donde los pacientes, por posibilidad económica, nos han pedido de que nuestras donantes, al obtener los embriones, 8 o 10 embrioncitos, desean hacer el PGTA. No está permitido o no está reglamentado que sí o no, porque son chicas jóvenes de 20, 25, pero sorpresa, hemos hecho unos 5 o 6, y de estos 8 embriones se encuentran 4 o 5 que sí presenta alguna neoploidía cromosómica. O sea, el hecho de que tengamos donantes tampoco te va a decir de que todos los embriones que tengamos realmente van a ser genéticamente sanos, ¿no? Entonces, las pruebas que tenemos, como te digo, la básica son cariotipo, todas las pruebas virales que tenemos que tener y la fibrosis quística. Muy bien. Perdón, quiero aclarar un poco la pregunta, porque lo que yo quería preguntar era, en el caso en que la paciente decide donar los embriones, me resulta raro eso de donar embriones de parejas que quizás no tienen los estudios que le hacemos a las donantes o a los donantes de semen. Me refería más a eso. Si una pareja decide, bueno, yo quiero donar esos embriones, ¿realmente se los dan a cualquier pareja sin ningún estudio previo? Que claro, los embriones con óvulos y semen propios sería lo que estaba apuntando la pregunta. Claro, la pregunta va para la paciente que en el consentimiento pone que los quiere donar. A mí como que nosotros tenemos como esa opción en el consentimiento y me suena todavía raro que donar un embrión que no sé si está estudiado de la misma forma que estaría estudiada una donante y un donante de semen. No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, te comento, por ejemplo, la experiencia que está. Nosotros, prácticamente toda paciente que tiene más de 38 años o bajo alguna recomendación médica, solicitamos estudios genéticos. Pacientes jóvenes, que son raras incluso en algunos casos, pero para nosotros es muy raro tener pacientes muy jóvenes, a menos que sea la infertilidad porque las trompas las tienen obstruidas o otro problema, pero normalmente pacientes de 38 años para adelante estamos solicitando estudios genéticos, son embriones evaluados. Pero nunca hasta el momento hemos tenido alguna paciente que desee donarlo. Prefieren, nosotros conversamos con ellos, les decimos cuál va a ser el proceso que vamos a seguir,
y ellos dicen, no, sí, vamos a cualquier momento nos acercamos para poder hacer los pagos correspondientes, más adelante vamos a querer ser papás nuevamente, porque la mayoría ya son pacientes que han logrado el embarazo, pero el tiempo pasa, el tiempo sigue, pasan los años, ¿no? Y no se acercan. Entonces, no sabemos qué hacer nosotros todavía, los tenemos ahí y la responsabilidad sigue cayendo para nosotros, ¿no? El mantenimiento, el costo, que no es nada barato, ¿no? Lidia, ¿querías comentar algo? Sí, nosotros que hacemos bastantes casos de donación de embriones, primero tenemos en cuenta la edad de la mujer donante. Aclaramos eso a los pacientes que tienen el mismo riesgo que tendrían ellos a esa edad, que no son embriones estudiados genéticamente. Les ofrecemos la posibilidad de hacerle PGT, o sea, descongelar esos embriones y hacerle PGT a cargo de los pacientes, obviamente, receptores. Y le decimos el origen de los gametos. Por ejemplo, le decimos este embrión, que la mayoría vienen de gametos donados. O sea, es muy frecuente que una pareja que aceptó óvulos donados o semen donado luego sea capaz de donar esos embriones, más que las parejas que son óvulos propios y semen propio. Pero también lo hacen. Entonces les informamos, estos embriones que están en embrioadopción provienen, por ejemplo, de un proceso que involucraba óvulos donados, esa donante fue estudiada, o semen donado, el donante fue estudiado, la mujer, en el caso de que no fuera donante, tiene tal edad, el ciclo de esa pareja o mujer sola, porque también está amparada la mujer sola, ¿verdad?, en nuestra legislación, fue exitoso, tuvo un hijo, tuvo dos, es sano, no se embarazó, abortó 3 veces, por ejemplo, le decimos los antecedentes. Se lo mandamos al médico tratante y a la pareja que en ese momento es la receptora o la candidata receptora, y ellos tienen que decir si están de acuerdo o no con esos antecedentes de recibir esos embriones. Si se quieren hacer el PGT, los vamos a descongelar, se le vamos a hacer el PGT-A y luego, si son normales, se los vamos a transferir. La mayoría de las parejas que hacen este tipo de procedimientos de embriodopción aceptan los embriones sin hacerle PGT. Porque como la ley les cubre los tratamientos con óvulo donado y semen donado, perfectamente pueden ir a un procedimiento de 0 con óvulo donado, semen donado, y les van a cubrir, y entonces están totalmente seguros de que esos embriones provienen de donantes testadas, estudiadas. Pero lo fundamental es la información. Entonces le damos todas esas características, ¿verdad? De todo el ciclo, cómo fue, y después ellos toman la resolución. Por supuesto que es informado el médico tratante, y en todo caso a veces dicen, bueno, no, preferimos esperar una embriodopción que venga de una ovodonación, por ejemplo. Bueno, entonces queda en la lista de espera nuevamente. Lo que hicimos es haciendo una revisión de las tasas de embarazo que teníamos con embriones provenientes de embriodopción con respecto a las tasas de embarazo que teníamos de embriones provenientes de ciclos de pacientes de embriones criopreservados, y las tasas eran similares. Vimos, por supuesto, que las tasas que venían de gametos donados eran más altas, y aquellas que provenían de óvulos de mujeres, dependiendo de la edad, eran más bajas. Por lo tanto, decidimos ahora que no solo vamos a tener en cuenta la calidad de los embriones donados, sino también la edad de la mujer. Es difícil decirle a una pareja que se le da donante porque tiene 38 años y nuestras donantes son todas menores de 32 años, por ejemplo, las de ovodonación. El promedio de ellas es 26, pero es un poco bastante más alta que la que contaba Lionel en Perú. Pero se los ofrecemos a los pacientes y le decimos, corre este riesgo y usted puede hacerse este estudio previamente. Y bueno, así estamos funcionando. Gracias, Lidia. Acá otra pregunta. Freddy nos pregunta qué opinamos sobre descartar embriones aneuploides, que creo que todos más o menos pensamos lo mismo. No sé quién se anima a contestar. Nosotros los tenemos ahí, tenemos muchos embriones anormales. No sé si me atrevería. Mientras no haya algo que legalice realmente hacer eso, nosotros
nos limitamos y preferimos tenerlos ahí en los tanques hasta que aparezca una ley y realmente nos diga, mira, este va a ser el futuro de estos embriones. A nosotros la ley lo ampara, por eso que lo hacemos. ¿En Uruguay, Lidia, pueden descartar embriones aneuploides sin ningún problema? No está puesto en la ley. La ley dice que se puede hacer PGT, pero no dice cuál es el destino de los aneuploides. La ley dice que se deben criopreservar todos los embriones viables. Entonces no dice normales. Como no dice normales, no los descartamos, porque a menos que la pareja... Pero las parejas, eso sí no tienen duda. Le decimos, ¿qué va a hacer con los aneuploides? Los retiro y los descarto. En eso no tenemos problema. La mayoría de las parejas los retiran. En Panamá igual, los retiramos y los descartamos y las pacientes son conscientes de eso incluso antes del análisis y lo aceptan perfectamente. Nosotros descartamos todos los aneuploides. Acá en Argentina el retiro de embriones se dejó de hacer a partir de que salió una normativa donde no podemos entregarles a los pacientes los embriones en la mano, sino que tienen que ser transportados de un lugar a otro a través de un courier. Antes de esa normativa, bueno, hacíamos lo mismo, los pacientes firmaban un consentimiento de traslado y se los entregamos en la mano para que decidieran, pero eso ya no se puede hacer y el descarte de embriones aneuploides no está permitido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta mientras busco otra en el chat. Sí, comentar algo de la pregunta anterior. Nosotros también hacemos embriodonación, hacemos bastante embriodonación, pero como yo lo comenté, las donantes que tenemos van de 20 a 25 años, ¿no? Y los donantes varones también. Tenemos esa normativa, si el paciente, la donante, tiene más de 26 o 27 o no están los protocolos o requisitos que se ha dado para tenerlas como donantes, no las aceptamos. Entonces, en estos casos incluso las pacientes pagan realmente para estos casos de embriodonación y como resultado tenemos 6, 8 embriones de buena calidad. Y se le comenta de que estos embriones, al ser pacientes muy jóvenes, bueno, se le dice que la posibilidad de que presente alguna aneuploidía es la misma de forma natural de la edad de esas pacientes, ¿no? Y si es que ellos desean hacer el estudio, porque sí le damos la posibilidad, porque son libres de escoger, ¿no? Nosotros lo hacemos. Hasta el día de hoy, nadie por embriodonación en gestar ha decidido hacer un estudio genético a estos embriones. Claro. Bueno, sigo buscando alguna pregunta que surja de acá, del chat. Sí, bueno, todos acá hablan sobre el contradictorio que esté aprobada la ley de aborto y no permitan descartar embriones. Yo creo que es algo que pronto va a venir. Mientras tanto, nos tenemos que seguir manteniendo. Bueno, no sé, Alicia, ¿qué opinás? Si seguimos un poco más con el debate, si alguien tiene algo más para comentar, para preguntar. Ya estamos casi en 1 hora y pico. Creo que ahí levantó la mano Francisco. Adelante, Francisco. ¿Cómo están? Un gusto enorme escucharlos. Yo tengo una preocupación con el tema de los consentimientos informados, digamos, ¿no? Los que vi. En la Argentina ya hay fallos de la justicia para que cuando un consentimiento informado no cumpla los requisitos que debe tener un consentimiento informado, no sirva tampoco como defensa legal de parte del médico, la clínica o quien sea, porque se le llama consentimiento informado cuando no cumple con los requisitos del consentimiento informado. El consentimiento informado no puede confundirse con un resguardo legal. Nosotros hemos visto mucho consentimiento informado que en realidad tiene el carácter de un resguardo legal, pero lo que nos pasa en la Argentina, o lo que nos puede pasar, es que ha dejado de ser un resguardo legal, por más que esté, como dijo Lionel, firmado adelante de un notario y que esté asesorado por un abogado, digamos, ¿no? No es para eso el consentimiento informado. De lo que estamos hablando, por lo menos en la Argentina, es que debiera haber un contrato
el consentimiento informado tiene otro objetivo, digamos, ¿no? Entonces, lo que digo que me preocupa es que descansemos en consentimientos informados que tampoco nos van a servir como resguardo legal. Y en ese sentido, casi que me permito proponer que de a poco, entre varios países de Latinoamérica o embriólogos de países de Latinoamérica, empecemos a pensar en la aparición de los comités de ética de investigación, porque estamos hablando sobre todo del problema de los embriones para investigación, digamos, ¿no? Que cumplan por lo menos con directivas internacionales, aunque no tengamos directivas en cada uno de los países respecto de cómo funcionar con la cuestión ética para con los pacientes, digamos, ¿no? Es una observación que dejo así como una cuestión para el debate o para ir pensando, ¿no? Gracias por la oportunidad, digamos. Gracias a vos, Francisco. Es muy interesante lo que decís sobre los consentimientos y estoy de acuerdo. Creo que uno no debe apoyarse solo en eso. Bueno, sigo con alguna otra pregunta que tengo por acá. Florencia Vega pregunta: ¿hasta cuántos embriones de una misma pareja se donan? Sobre todo cuando provienen de donantes de gametas, si se tiene en cuenta el número de nacidos de esos donantes para donación de embriones. No sé si, bueno, vos, Dayana, me decís que no tenés donación ahí en Perú. Lidia, Ana, no sé si quieren contestar. Nosotros sí, un máximo de 6 recién nacidos vivos, contando, si provienen de gametos donados, contando los que ya existan de gametos donados. Luego de 6 nacidos vivos, solamente se donan a parejas extranjeras. Bien, muy bien. Lidia, ustedes en Uruguay tienen un número determinado de embriones a donar. Bueno, Lidia creo que se colgó un poquito. Yo te comento algo, Santiago. Sí. Nosotros, por ejemplo, como vuelvo a repetir, tenemos donantes muy jóvenes y actualmente trabajamos pues, con una donante, una paciente, ya sea para bodón o para embriodón, ¿no? Nosotros le damos todos los embriones a la paciente. En el caso de embriodón, por ejemplo, ¿no? Si es que la donante ha cumplido realmente y que es el objetivo de poder lograr un embarazo, puede volver a donar, ¿no? Hasta una segunda, máxima tercera vez. Más allá ya no lo aceptamos, porque esta donante tiene que pasar por lo menos 6 meses para que vuelva a donar nuevamente en el centro, ¿no? Y si es que ya hizo una embriodonación, ya no vamos a permitir que haga otra embrio, sino ya lo aceptamos para que haga ovodonación, para una segunda o una tercera. Esa es la forma la cual trabajamos nosotros, ¿no? Y se lo damos todo al paciente. Si llegaron 6, son para la misma paciente, para evitar tratar de que tengamos por ahí cruces, ¿no? De hermanos más adelante o algo. No, tratamos de hacerlo, es todo para el paciente. Los pacientes son los que logran, si logran embarazar, genial, si no seguimos con las transferencias siguientes, ¿no? Gracias. Lidia. Nosotros en la ley está estipulado que un donante puede donar hasta 25 nacimientos, tanto de semen como de óvulos. Y entonces yo les dije que nosotros teníamos que registrar nuestros bancos de gametos, de embriones transferidos al Instituto Nacional de Órganos y Trasplantes, al INT, cada 6 meses, y ellos llevan el recuento de los nacidos por cada uno de esos procedimientos. O sea que hasta 25. Bien, muy bien. Claro, en Panamá y Perú es como en Argentina, que no hay un registro nacional de donantes. Nosotros tenemos un registro nacional de donantes y un registro nacional... Sí, existe registro nacional de donantes, registro nacional de nacido vivo proveniente de gametos donados, embriones donados.
En Panamá no existe tal registro, incluso tampoco podemos saber si la donante de gametos cuántas veces ya ha donado en otro centro y cuántos nacidos vivos tenga. Nosotros a nivel interno, 6 nacidos vivos en nuestros centros solamente. No hay registro de absolutamente nada. Ahí parten todos los problemas que tenemos de donantes. Así es. Bueno, la verdad que súper interesante el tema. Creo que a pesar de las diferencias de cada país, todos más o menos convivimos con lo mismo. En lo personal creo, nosotros por lo menos en el IBI, hace un tiempo empezamos a limitar el número de ovocitos que ponemos a fecundar, independientemente de que sean de donantes o de propios. Con eso logramos reducir bastante la cantidad de embriones excedentes. Hay cierta reticencia por parte de los pacientes con esto, pero yo creo que cuando uno informa bien la responsabilidad que van a adquirir luego los de tratamiento, los pacientes terminan entendiendo y de a poco lo van aceptando. Hasta que cambie la ley y nos permita el destino de los embriones distinto a lo que es ahora, me parece que va por parte de las clínicas también un poco esta responsabilidad, ¿no? Y después la gestión del seguimiento de los pacientes y recordarles que tienen, como dijo Ana, un trabajo tremendo. Genera un costo para las clínicas enorme. Nosotros, otra cosa que hacemos en IBI, no le cobramos el mantenimiento de los embriones aneuploides, es decir, que si una paciente no tiene embriones normales o agotó sus embriones normales, ahí se termina el contrato, pero bueno, igual sigue generando un gasto y hasta que no podamos destruir esos embriones, nos tenemos que hacer cargo nosotros. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, si quieren algún otro aporte, alguna otra pregunta. Si Miki no, había levantado la mano y hay una mano levantada por ahí. Ahí la vi. Sí, Kenia, si querés preguntar. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí son tardes. Un saludo para todos desde México. Y bueno, creo que Francisco comentó algo de... Yo tengo muy poca experiencia, ¿no? Pero comentó algo de cambiar como los consentimientos por un contrato. ¿Qué tan viable es esto? Si en algunos de los centros lo aplican y pues si me cuenten su experiencia en cuanto a eso, ¿no? Porque sí, justo esto le estaba comentando aquí, que si había un consentimiento, o sea, Se cortó un poco la conexión. No llegué a entender del todo la pregunta. Bueno. Ahí está, ahí volviste. Si querés, ahí te tenemos de nuevo, Kenia, si querés preguntar. Sí, bueno, ya le iba a escribir. Nada, pues solo eso, que aquí en México la realidad es que un consentimiento al final en cuanto a la ley no ampara. Si contrata el paciente un abogado y pues nos puede joder, ¿no? Entonces, quiero que me cuenten sus experiencias en cuanto al contrato, como si alguno lo ha aplicado, pues vaya. Bueno, Francisco, un poco lo que comentabas vos. No sé si querés contestar o alguien, Lidia, alguno de los speakers. No, lo que puedo decir es que lo mismo que dije, insistir con lo que dije, en la Argentina, nosotros hoy no podemos hacer investigación con embriones, independientemente de que un consentimiento nos diga que nos lo permite. Digamos, no está reglamentada la parte de la ley que habla de la investigación con los embriones. Yo justamente tuve ayer, le hice una pregunta, pues tuve una clase con una persona del Ministerio de Salud, que es la que dirige todos los comités de ética dependientes del Ministerio Nacional de Salud, y ella me dijo, bueno, lamentablemente todavía no está reglamentada la ley, entonces no se puede hacer investigación con embriones. Se podría hacer una investigación que sea para nosotros, los resultados sean para nosotros, pero como hablábamos fuera de esta charla con Claudio Vicioli,
Si yo quisiera, por ejemplo, probar un medio de cultivo con embriones que están donados y después pidiese una autorización a la ANMAT para producir ese medio de cultivo, venderlo. La ANMAT es para nosotros la autoridad de aplicación de medicamentos, lo que sería la FDA en Estados Unidos. Y no nos serviría eso, porque eso no pasa por la aprobación de los comités de ética, porque no hay reglamentación, entonces no serviría. Claudio, vi que levantabas la mano recién, ¿querías comentarnos algo? Sí, me equivoqué y puse aplauso primero. Pero bueno, aplauso a los expositores. Pero no, todo es una contradicción, ¿no? Porque acá tendría que haber un abogado, porque yo entiendo que en general se dice lo que no está prohibido está permitido, ¿no es cierto? Vos hablás, Pancho, de la reglamentación. Si no hay ninguna ley. ¿Reglamentación de qué ley? Hay una ley de cobertura, no de fertilidad. O sea que yo podría utilizar embriones para investigación sin ningún problema. Lo que Sí, me pero parece también, que el temor es otro, ¿no? Que uno va a salir en la tapa del diario. no, pero como también si fuera Mengele, ¿no? hay regulaciones sobre la investigación médica. Bueno, ahí está, eso está bien. Entonces, ahí hay regulaciones del propio ministerio, de la ANMAT, etcétera, y habla qué sé yo, habla de sustancias, de químicos, de biológicos, etcétera, y hay comités que evalúan esas investigaciones. Ese es un buen dato, sí. Entonces, la otra frase que tengo, perdón, sí, decime. No, que por eso lo que insistía en que podemos hacer investigación o no. Bueno, depende para qué la queramos. Si es una cosa que vamos a discutir entre nosotros y esto y lo otro, claro que podemos, por lo que vos decís, porque no está prohibido. Pero si quisiéramos con eso presentarnos a la ANMAT para aprobar un medio de cultivo, usé ese ejemplo porque me parece el más fácil, entonces no nos aprobaría nadie un medio de cultivo. ¿Sí? Eso es lo que quise aclarar. Sí, una cosita más. Lo otro que se dice siempre es el que puede lo más, puede lo menos. No, eso es como digamos, si yo puedo hacer algo, no sé, si soy abogado, puedo dar clase de instrucción cívica, ponele. Luego, si se permite el aborto, ¿cómo no voy a poder destruir embriones? Es ridículo, ya lo dijeron todos, pero realmente es ridículo. Es lo mismo que sucedía en Italia, o sea que estaba la ley del aborto y no se podían inseminar más de 3 ovocitos, es insólito. Lo que pasa que es muy posible que eso sirviese como un argumento a la hora de que vos estés metido adentro de un pleito ya, digamos, ¿no? Pero eso no significa, un abogado te defenderá argumentando eso y qué sé yo, pero eso no significa que esté aprobado. Claro, yo creo que los consentimientos informados en general, además de informar todos los procedimientos que vamos a hacer los pacientes, termina siendo un documento a la hora frente a un juez o a un juicio por alguna decisión que hayamos tomado, que el abogado o el juez falla a favor, si alguna vez se le informó, se dijo que iba a hacer esto, pero no creo que sea un documento que nos permita avanzar con todo lo que dice ahí, porque siempre nos vamos a encontrar con algún problema. Santi, le damos a Miki, Sí. Que levantó la mano hoy temprano para que no se ofenda. No lo vi, perdón, Miki. Estoy. No, nada de ofensa. Lo que pasa es que yo pensaba que, no sé si Layo o Ana dijeron, bueno, tenían estabilizada la tasa de blastulación en un 50%, entonces creo yo que una medida sería evaluar la edad de la paciente y la cantidad de óvulos que va a recibir esa paciente, para que no haya tanto excedente de embriones, porque generalmente la donante es muy raro la receptora es muy raro que vuelva a buscar por segunda o tercera vez a sus embriones. Entonces, me parecía que hacer como una tabla de doble entrada, en donde vos decís, bueno, parto de una tasa de blastulación de tanto y tengo una receptora de esta edad, más o menos cuántos óvulos le correspondería dar en base también al perfil masculino, ya sea con semen donante o semen propio, porque también sabemos que ahí puede bajar la tasa o puede perjudicarla. Era el único comentario que yo quería aportar, o el pensamiento que a mí se me ocurría. El tema ahí también yo considero que es
un tema cultural, al menos aquí en Panamá, los pacientes piden muchos hijos, o sea, quieren tener muchos hijos. Y en el momento donde tú le hablas de limitar el número de embriones, te dicen como, o sea, no lo ven con buenos ojos porque ellos quisieran tener, incluso hemos tenido problemas para bajar nuestra tasa de embriones transferidos a 1, porque quieren 2, y quieren mellizos, y quieren gemelos. De hecho, se hacen tratamientos de reproducción solamente pensando que porque tienen mayor posibilidad de quedar gestación múltiple. Entonces, nosotros a nivel de Panamá como tal, del IBI como tal, lo que hemos hecho es hacer estimulaciones bastante suaves, o sea, no hacemos estimulaciones agresivas, y nuestro número de óvulos capturados, la verdad es que está por debajo de 15, muy raras veces tenemos pacientes por encima de 15 óvulos, no por una restricción como tal, pero así lo hemos decidido, digamos, internamente, precisamente para evitar esto. Donde tú le limites al paciente, no te puedo fecundar tantos, o puedes tener menos de tantos embriones, simplemente pues se van a otro centro que tienen libertad de escoger, y terminamos pues nosotros perdiendo ciclos, que para nosotros es importante. Entonces, creo que lo que necesitamos es una legislación, y ya esto todo viene también a raíz ya de la bioética y el tema religioso y todo eso, que será pues, un debate campal. Yo tuve mucho conflicto en Panamá porque me tocó alguna vez, no importa la etnia, pero las mujeres no son las buscadas, los embriones buscados, y se transfirió. A los 6 meses la paciente vuelve. Cuando voy a transferir veo un prolapso, la veo con prolapso, le pregunto al médico, me dijo, no, acaba de venir de China de hacerse legrar, porque se pueden legrar hasta los 6 meses. Claro. Ana, has visto que allá hay muchos chinos, sí, y no quieren mujeres, quieren varones porque no tienen derecho a la heredad. Entonces, esto sí me pareció una aberración. Ahí me opuse de plano porque me parece absolutamente, no es solo discriminar, es asesina la postura de decir abortamos una hembra porque es hembra, ¿me entendés? Claro. O sea, sí, lo viví en carne propia y me parecía patético, literalmente. Por eso creo que los consensos deben ser aunado primero por nosotros, como bien decía Pancho, ya sea por el formato de un contrato o no, pero nos toca a los embriólogos educar a los médicos y a los pacientes, porque los que sufrimos, padecemos o vemos todo ese tipo de cosas somos nosotros. El médico le da el producto terminado nada más. Claro, claro. Así es. Sí, Día, te comento, nosotros también las estimulaciones que hacemos a las donantes son muy bajas. Entonces, lo ideal que sentimos nosotros es que la donante nos dé entre 12 a 15 ovos. Cuando tenemos, por ejemplo, donantes que nos dan más de 20 ovos, a mí me preocupa realmente, porque siento que el caso no me va a ir tan bien. Para mí, tener tantos ovos de una donante no me va a ir bien. Yo prefiero 12 o 15. Y acá viene lo que decía Ana, no sé, se le ha metido a los pacientes la loca idea de tener gemelos. Todos vienen con esa idea. Personalmente yo brindo asesoría de fertilidad a los pacientes donde trato de explicar todos los problemas que puede conllevar tener un embarazo múltiple, para de una u otra forma desanimarlos. Pero a pesar de ellos, los pacientes vienen decididos a querer tener incluso hasta trillizos cuando son jóvenes. Yo en realidad me opongo totalmente, pero es la decisión de los pacientes. El médico, además, como son jóvenes, se evalúan y a veces, en algunos casos excepcionales, puede aceptarlo. Y el otro punto es que nosotros, al estar en el norte del Perú, es una ciudad de un poquito más de 1 millón de personas, todo es por vox populi. Es decir, una paciente logra embarazar por ovodonación. Le hemos comentado que tuvo 8 embriones, vamos a transferir 2, y esta paciente logra embarazar y comenta a la persona, a otra persona, mira, en Centro Gestar te dan una donante completa y te van a dar 6, 8 embriones. Y vienen desde un inicio con esa idea. Me han comentado que ustedes están trabajando de esa forma y entonces vienen con esa idea
y querer tratar de explicarles, ¿sabes qué? No, vamos a dar menos cantidad. E incluso cuando salen 8 o 10 ovos, yo estoy feliz de una donante, porque voy a tener entre 2 a 4 embriones de excelente calidad, y yo estoy feliz. Pero ya la paciente, cuando se le comunica, está preocupada, porque ella es como que si vino con la idea de que quiero 6, 8. Entonces, como dices tú, hay que educar al paciente, hay que tratar también de darle un jalón de oreja un poquito a los médicos para que no se vayan de boca y ofrezcan más de lo que se puede dar, porque también es un problema para nosotros. A mí, en realidad, vitrificar tantos embriones es complicado. Te puede pasar un caso excepcional que me pasó ayer, imagínense. 26 cúmulos de una paciente de óvulos propios, estimulación súper suave, 26, 20 óvulos maduros, 17 blastos, señores. 17 blastos, imagínense. Hemos biopsiado 10 para hacer PGTA y 7 hemos guardado. Yo ahora me pregunto, imagínense, es una paciente de 32 años que no tiene problema, el único problema que va in vitro fue porque tiene problemas en las trompas. Yo imagino que si por ahí o no salen embriones anormales, el banco lo va a asumir. Y como dijo Santiago, nunca cobramos a un paciente sus embriones anormales. El centro lo va a asumir siempre. Pero si salen muchos, la pregunta sería, ¿la paciente está destinada a tener 5, 6, 7 hijos? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Mientras no haya una legislación, vuelvo a repetir, en mi país, la pregunta va a ser, ¿qué hacer con los embriones, no? Está bueno eso que decías, de que a veces uno tiene 4 o 5 embriones, 6 de un ciclo, que uno piensa, qué buen ciclo, y en realidad cuando las pacientes contentas, pero también por dentro sabemos que ahí se avecina un problema, o qué vamos a hacer con los embriones cuando se embarazan. Sí, realmente es un problema para nosotros. Totalmente. Puedo hacer